La excelente desinformación que lanzó el propio Trump está funcionando porque medio mundo la está discutiendo. Irán tiene dos puños. Un puño se llama Armus Sakroy y ya. El segundo se llama Hezbollah. Ahí hay aproximadamente 150.000 cohetes almacenados. Israel arma y entrena al ejército libanés, limpia partes del Líbano y los envía ahí como policía. Por ahora no tienen más fuerzas. Y a ese ejército libanés lo siguen entrenando. Para que en el momento adecuado la suelten y digan, nosotros no hicimos nada, solo bombardeamos a Hezbollah y ellos tienen sus propios problemas internos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Se está llevando a cabo una conversación seria sobre los derechos del presidente. Pero si solo limitas los derechos del presidente ajeno y cuando llega el tuyo dices, este es mi presidente, que haga lo que quiera porque a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, eso ya no es una ley, eso es como una palanca que puedes girar a donde quieras, como dicen, la giras para un lado y así sale. Bueno, eso es como los ucranianos. Ucrania desde 1990 hasta 2022 no hizo nada para protegerse. ¿Por qué? Porque tenemos el memorándum de Budapest. ¿Y qué dice ahí? ¿Alguien lo revisó? No. Ucrania desde 1990 no hizo nada para protegerse. Ucrania desde 1990 hasta 2022 no hizo nada para protegerse. Ucrania desde 1990 no hizo nada para protegerse. Buenas tardes, y sé que ustedes, señores, en Kiev, en toda Ucrania, han tenido días difíciles. Sí, especialmente difíciles. Especialmente difíciles. Todos han sido difíciles desde hace tiempo. Pero por eso, bueno, les deseo que el cielo esté lo más despejado posible sobre ustedes. Sí, por eso les deseo que el cielo esté lo más despejado posible sobre ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con la agenda estadounidense. La próxima semana en Estados Unidos comienza el campeonato mundial de fútbol más grande en la historia de los campeonatos. Y para Trump esto no es solo deporte, es un momento único de triunfo. Él personalmente ayudó a promover la candidatura de Estados Unidos durante su primer mandato. Ahora recibirá al planeta como el principal anfitrión del torneo. Y la administración de Trump desde hace tiempo quería convertir el mundial en una vitrina de la grandeza estadounidense. Pero ¿qué vemos en su lugar? El mundo ve a América que está en estado de guerra con Irán. Esta semana vemos un complicado vaivén diplomático. Trump declara que está avanzando en una vía pacífica y que está dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán si se llega a un acuerdo. Hezbollah rechaza el acuerdo y continúa los ataques en Líbano. El Congreso intenta limitarlo, Trump los poderes militares del presidente y así sucesivamente. ¿Con qué bagaje real llega Trump a este campeonato mundial para, en pocas palabras, salvar las apariencias y presentarse ante el mundo como un gran pacificador y no como el presidente de un país en guerra? Pero a Trump no le interesa en absoluto presentarle nada al mundo. En absoluto. No le interesa en lo más mínimo, para nada. Todo lo que le interesa a Trump lo va a conseguir ahora. Mostrar una imagen bonita, sonriente. Todo está bien, todo es maravilloso. Tenemos los juegos en marcha. Nosotros, nuestros atletas son maravillosos, jóvenes, y ahora van a competir. Qué bien es vivir en este mundo para todos nosotros. Y esto estará brillantemente organizado y elevará el espíritu moral y físico de todos los estadounidenses. Ya nada más le interesa en absoluto. Y lo que piensen en el extranjero en este momento ya no le interesa nada más. A partir del 15 de junio, eso dejará de interesarle a cualquiera en los Estados Unidos de América. Pero yo, como aficionado al fútbol que sigue todos los mundiales, les puedo decir que es obvio que la atención de millones, cientos de millones de aficionados estará centrada en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo veo que incluso en Estados Unidos hay voces que dicen que celebrar una fiesta futbolística en ese país, en el contexto de lo que pasa en el mundo, parece un lavado de imagen mediante el deporte. Eso lo llaman, si no me equivoco, un intento de desviar la atención del planeta de una inminente catástrofe humanitaria. En el contexto de la guerra en Irán provocada también por las acciones de Washington, y me gustaría pedirle que, digamos, explique el significado de este término sport washing. Tengo entendido que esto es lavar la reputación probablemente a través de algunos grandes eventos deportivos en este caso.
Bueno, es un término inventado. Ni siquiera sé, nunca lo había escuchado hasta el día de hoy, por así decirlo. Y ahora lo escucho. Ah, tal vez fue inventado antes o ahora. Pero es una tontería, porque ¿qué? Trump lo inventó ayer de repente. No, sabemos que todo esto se hizo de antemano, incluso antes de cualquier guerra. Ah, bueno, de todo tipo, antes, por así decirlo, al menos de la guerra en Irán. Por eso esto es un evento planeado, no es una operación de emergencia. Naturalmente, digamos, hay una parte del país que está obsesionada con quitarles a los ricos y repartirlo entre los pobres, por querer no trabajar y aún así recibir algo. Esa parte odia a Trump porque él está poniendo fin a eso. Otra parte del país se dedicaba a robar. En los últimos 6 meses probablemente ya se han descubierto fraudes y robos por unos 50 o 100 mil millones y simplemente, o sea, mucha gente vivía de eso, de que yo trabajo, entrego mi dinero hacia algún lado y ese dinero se distribuye rápidamente. Una parte se envía a Ucrania para que otra parte regrese a Estados Unidos y se reparta en cuentas estadounidenses. Otra parte va a algún otro lugar. O sea, existe toda una industria de personas, una enorme cantidad, que viven a costa de que nos están robando. Y cuando digo nos, me refiero a las personas que en general digamos parte de su dinero. Yo trato de que sea lo menos posible, por cierto. Lo intento de manera legal, pero trato de que sea lo menos posible. Entonces, empezaron a robarnos. Quieren que Trump se vaya, porque Trump realmente les estorba para robar. Y parece que las personas que vendrán después de él en el Partido Republicano, como Wes Ruby o tal vez la persona que ahora dirige, Ron DeSantis, que dirige Florida. Entonces, si alguien de este trío, si los republicanos, por así decirlo, ganan y va a la Casa Blanca, él va a continuar con la misma política. Por eso hay que hacer todo lo posible para presentar todo lo bueno que hace este gobierno de Trump, incluyendo a los republicanos, como algo terrible. Eso que usted está contando es precisamente la transmisión de esa información que intentan presentar como algo terrible. Él quiere distraer usando el deporte. La religión es el opio del pueblo. La religión, muchachos, fue inventada mucho antes que Irán. Digamos, la operación iraní se realizó aquí. Por eso, bueno, es una típica tontería de bloguero que todos repiten. Bueno, sobre Hitler, sobre Goering, sobre Goebbels. Entonces toma cualquier mentira, repítela tantas veces como puedas, y en la vez número 356 la gente empieza a creer en ella. Lo mismo. Bueno, cerrando este caso del campeonato mundial, hay que decir que aquí se da una situación bastante irónica. La selección de Irán se clasificó para este torneo, pero al mismo tiempo se convirtió en una especie de rehén de la geopolítica. Los futbolistas iraníes están prácticamente encerrados en su base de entrenamiento en México, ya que a los ciudadanos de Irán se les prohíbe la entrada a Estados Unidos. Y como señalan algunos expertos, la situación es bastante delicada y podría volverse explosiva. Si Trump no logra concretar el acuerdo de paz antes del partido inaugural del campeonato, el torneo podría convertirse en un caos con boicots, deserciones y provocaciones políticas directamente en los estadios. Sin duda se convertirá, sí. Ya sea que Irán sea admitido o no, sin duda se convertirá, por supuesto. Hay demasiado dinero, billones involucrados en evitar que Trump sea reelegido, así que imaginar que esto no sucederá sería extraño, sería terrible. Por supuesto que sucederá, claro que sí. Señores, por así decirlo, si ustedes pertenecen a los que reciben y no a los que dan, entonces realmente necesitan que todo esto sea terrible. Y nada le salió bien a Trump, y por así decirlo, primero eligieron a otro entre los republicanos y luego al propio, por así decirlo, y luego a Trump, como se dice, lo sacaron después de 3 años. Y si eres de los que pagan y de los que dicen, alto muchachos, ¿qué pasa? Ustedes son unos ladrones, ¿verdad? Por así decirlo, ¿sí? Ustedes son minoría, nosotros somos minoría, yo pago. Nosotros somos minoría, pero digamos así que decimos, bueno muchachos, entendemos que decirles que robar está mal es tonto porque ustedes saben que está bien, ¿sí? A ustedes les va bien cuando roban. Bueno, todo este rollo es así, ya que me preguntaste, te respondo honestamente. Consiste en que hay una enorme cantidad de personas que quieren seguir robando a la población y hay una cierta minoría encabezada por Trump que intenta hacer que no nos roben. Eso es todo, eso es todo. Incluyendo la ayuda a diferentes países, huelgas, intentos de sabotear y otras cosas.
Nada más. ¿A dónde va el dinero? Miren a dónde fue el flujo. Hace unos días ocurrió una historia bastante sonada. Si no me equivoco, Axios fue el primero en informar sobre esto, luego varios, bueno, medios bastante grandes también escribieron sobre el fuerte escándalo entre Trump y el primer ministro de Israel, Netanyahu. El presidente de Estados Unidos supuestamente le gritó furioso al líder israelí porque los ataques al Líbano arruinan el juego de la Casa Blanca, echan a perder la tregua cuidadosamente construida, la tregua con Irán. En un arranque de ira, Trump supuestamente incluso se puso personal recordándole a Netanyahu que sin el apoyo estadounidense él estaría en la cárcel. Los desacuerdos, por supuesto, ocurren en cualquier relación, pero ¿cómo ve usted esta historia que dice este momento sobre Israel y sobre Estados Unidos? Bueno, dice que en primer lugar la excelente desinformación que lanzó el propio Trump está funcionando porque medio mundo la está discutiendo. Bueno, ¿cómo se lo imagina usted? Así es el ingenuo Trump que espera que los iraníes literalmente mañana traigan la paz en bandeja y que piensa que no la están trayendo. Únicamente porque va a sacudir bien a la linda y peludita Hezbollah, quien le está disparando en Israel. Por eso le llama y le grita a Netanyahu, o sea, a su socio en probablemente la única operación militar que Trump ha llevado a cabo en 5 o 6 años, y le dice, ¡ah, hijo de perra! Y Netanyahu le responde, no, no me voy a detener, digas lo que digas. ¿Así es? No entiendo. Esta pregunta que haces entiendo por qué la haces, porque la gente escribe, por eso quieres averiguar conmigo cómo me siento al respecto. Bueno, te digo, así es como me siento al respecto. Ahí todo es absoluto, absolutamente. Absolutamente todo, claro, entiendo. No se hacen preguntas para cuáles. Lo único es que Irán tiene 2 puños. Un puño se llama Hormuz, lo cierras y ya. El segundo se llama Hezbollah. Ahí hay aproximadamente 150,000 misiles almacenados. Y Hezbollah no es como Hamás, no es como los hutíes. Sí, es el ejército privado más grande del mundo, que tiene decenas de miles de combatientes, que están bajo una resolución de la ONU, ahora no recuerdo desde qué año, que exige que se desarmen. Ellos firmaron ese desarme, pero luego no lo hicieron. Bueno, digamos que muchos hacen eso. Sí, ahí Ucrania firmó el acuerdo 2 veces y, digamos, no cumplió nada de lo que dijo, de lo que firmó. Ellos también firmaron y no entregaron ni un solo fusil, ni un solo rifle. Entonces, cuando sí golpean a Hezbollah, significa que, digamos, en Irán lo hacen, bueno, de manera muy desigual. Sí, yo dije, él está de pie sobre 2 piernas. Sí. Así que eso está absolutamente en los planes de Trump. Atacar a Hezbollah está absolutamente en los planes de Trump. Alejarse y decir yo simplemente no puedo detenerlo. ¿Y qué hacen los iraníes? Ellos dicen, bueno, llegamos a un acuerdo, sí, pero tenemos unos militares que no son muy buenos, que siguen haciendo esto, así que necesitamos idear algo para apaciguarlos también, a los militares. No solo eso, bueno, nosotros ya habríamos firmado hace tiempo, pero los militares no firman. Eso es. Y todo esto, por supuesto, ya se había hablado de antemano. Es decir, también hubo acuerdos, aunque no al nivel de cada detalle, por supuesto, sino sobre lo esencial. ¿Quién hace qué? ¿Qué está pasando? ¿Y cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las más? Vamos, ¿acaso Bafor habría ido a tomar Israel sin que eso estuviera detallado? ¿Y para qué entonces Israel se reunió con el libanés? Hijo, las Fuerzas Armadas de Israel y sus mandos se reunieron con los mandos de las Fuerzas Armadas del Líbano. Ahí no hay Fuerzas Armadas. Hay que organizarlas. Las están organizando. Ayer, señores, se anunció que de acuerdo con el tratado entre Israel y el Líbano, ahora se van a organizar zonas libres de Hezbollah. Hezbollah, así es. Zonas libres de intervención externa. ¿Qué significa esto? Significa que Israel está armando y entrenando al ejército libanés. Limpia partes del Líbano y los envía allí como fuerza policial. Por ahora no tienen más fuerzas. Al ejército libanés. Y continúa entrenándolo. Para, en el momento adecuado, dejarlo salir y decir nosotros no hicimos nada. Solo los bombardeamos desde Balúa. Ellos tienen sus propios asuntos internos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, señores, ¿cómo es esto? No lo sé. Ahí Trump golpea a su esposa los viernes. ¿A cuál esposa? A la anterior. Con esta está casado. A la anterior la golpea. Yo también leí algo así. Pero eso está más o menos al mismo nivel de chismes.
Sin embargo, Trump declaró en una entrevista con el canal CNN que resolvió rápidamente el problema en las relaciones con Israel. Pero al mismo tiempo entiendo que él recibió, bueno, una especie de golpe por parte de ellos desde casa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución que debería limitar sus facultades para llevar a cabo una guerra con Irán. ¿Y qué destaco? Algunos comentaristas señalan que, entre otros, 4 republicanos votaron en contra de Trump. ¿Qué tan fuerte es este tipo de golpe interno para Trump? ¿Debilitará esto de alguna manera su posición en las negociaciones? Y de hecho, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto influirá esta resolución en el desarrollo futuro de los acontecimientos? Bueno, desde el punto de vista legal, en nada, cero, todos lo saben, ellos mismos también lo saben, simplemente por la razón de que incluso si una resolución igual o parecida pasa en el Senado, por cierto, yo estoy a favor de limitar los poderes para que quede claro, del presidente, de los presidentes, no de este en particular, en general del presidente Obama, de los presidentes. Entonces, esto se hizo en su momento, creo que después de Vietnam, puedo estar equivocado. O sea, se llevó a cabo, por así decirlo, como una ley, pero para que todo esto se convierta en ley, o sea, para que realmente regrese y se convierta en ley, y no solo sea puro alarde, es necesario que el presidente Trump la firme. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿El presidente Trump va a firmar algo así? No, él no va a firmar nada. Ahora bien, esto hace que su posición sea más débil, sí, y además, los iraníes saben perfectamente que no habrá tal ley. Bueno, esa es la gente en la calle, allá en el extranjero, alguien más por ahí. Lo repito, estoy absolutamente de acuerdo en que hay que limitar los poderes de una sola persona en los Estados Unidos de América, el ejército más grande del mundo, y cosas así, para decidir qué hacer. Aquí decidía Clinton, vinieron a él representantes del Congreso y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Él respondió, ¿operación militar? ¿De qué están hablando? No hay ninguna operación militar, no hay ninguna guerra. Estoy protegiendo a la minoría en Yugoslavia. 64 días de bombardeos, puentes, plantas eléctricas, casas residenciales y cosas así. Sí, él está protegiendo. Y hubo varios casos en los que con Reagan pasaba, por así decirlo, exactamente lo mismo. Le empezaron a decir, ¿a dónde estás enviando los aviones? ¿Qué estás haciendo? Él dice, miren muchachos, no hay ninguna guerra. Esto es solo una operación para limpiar algo de algo. Eso es todo. Entonces Trump hace lo mismo. Ahora dice, ¿qué guerra? ¿De qué hablan, muchachos? Tenemos una tregua, no hay ninguna guerra. Si vuelve a empezar, bueno, entonces otra vez tengo 60 días. ¿Es bueno esto para la situación interna? No, no es bueno, claro, porque mucha gente en el movimiento de derecha dice que si exigimos a la otra parte cumplir la ley, entonces también debemos exigirnos a nosotros mismos cumplir la ley. Y eso es lo único en realidad que es serio en todo esto, que hay una conversación seria sobre los derechos del presidente. Pero si solo limitas los derechos del presidente ajeno y cuando llega el tuyo dices, este es mi presidente, que haga lo que quiera porque me gusta, sí, entonces eso ya no es ley. Eso es torcer la ley para donde te convenga. Por eso es muy bueno que haya personas que vengan y digan, no, eso no se puede hacer. Lo único es que yo no haría eso durante las negociaciones. Yo no haría eso porque simplemente, bueno, se alegrarían, por así decirlo, todas esas personas malas, pero definitivamente lo haría. Y probablemente lo habría hecho simplemente al segundo día después de que empezó esta guerra y no ahora. Ahora, después de todo, están en marcha las negociaciones. Y todo lo demás, son tonterías. En los medios, en los blogueros Disculpen, lo que ustedes dijeron, Trump se lo dijo a CNN, claro, se lo dijo a CNN, él mismo inventó que tienen un problema con Netanyahu. Él mismo lo inventó, por supuesto se lo va a decir a todos. O sea, yo soy el policía bueno, pero tengo un policía malo. O un investigador, sí, ya saben, él es el policía malo. ¿Y ustedes creen que Naftali Netanyahu puede respirar ahora sin que su socio, por así decirlo, disculpen, el socio principal le diga o no le diga qué hacer? No, Netanyahu va a actuar a pesar de todo, y ya. Y va a decir, no me importan los misiles que me están suministrando, haré lo que yo quiera. Bueno, eso es una tontería infantil. Los medios encontraron una razón para burlarse del estado físico de Trump.
literalmente unas horas después de que Rubio le contara a los periodistas con gran pompa sobre la fenomenal capacidad de trabajo del presidente. Él decía que ese tipo literalmente no duerme, trabaja día y noche. Ocurrió un contratiempo. Durante un evento oficial en la oficina Oval, justo bajo el objetivo de las cámaras de televisión, Trump se quedó dormido. Los medios de inmediato intentaron presentar esto como algo estratégico, una cobertura estratégica de los ojos. ¿Qué tan bien está Trump hoy en día? ¿Está todo bien con la salud del presidente? Solo tengo una pregunta antes de eso. Con gusto responderé. ¿Sí? ¿Y qué significa pomposo? Dijiste que lo conté de manera pomposa. ¿En qué sentido pomposo? Es que no entiendo muy bien a qué te refieres. Bueno, él hablaba de eso de manera muy bonita, muy segura, como para darle a ese evento una gran importancia. Bueno, mire, cuando usted dice que él hablaba con seguridad, eso es una cosa, pero cuando dice pomposo, eso tiene un significado negativo, como algo desagradable. O sea, es como si usted dijera de inmediato que el ministro de Relaciones Exteriores de América nos está engañando. Y además, en realidad no pasó nada. Mire, cuando un periodista hace una pregunta, especialmente cuando en ese honor que luego en tierra, digamos, pide que se le pague, responde otra cosa. Entonces resulta que me veo obligado a no responder a su pregunta, sino a regresar a esa parte que de inmediato llevará a los espectadores en una dirección completamente diferente. Entonces la primera respuesta, y no hubo nada de patetismo en eso. Yo vi esto, Rubian, yo no estuve, él simplemente respondió con total seguridad. Chicos, nunca había visto algo así. Que una persona duerma 4 y media horas al día y luego trabaje al máximo es pura fantasía. Ahora, quiero decir que 3/4 partes de mi vida dormí 6 horas y media. ¿Por qué? De joven leí mucho a Freud. Averigüé cómo, por así decirlo, funciona eso de entrar y salir del sueño y cosas por el estilo. Entendí, por así decirlo, cuál era mi cantidad. 3 horas con 15 minutos es, por así decirlo, mi tiempo de entrada y salida del sueño. De nuevo, no voy a meterme en las explicaciones de Freud. Es decir, dice, en resumen, toda mi vida hasta hace poco, ahora ya no lo necesito. Dormía 6 horas y media. Eso era absolutamente suficiente para mí. Tan pronto como dormía 7 horas, me sentía mal, porque volvía a entrar en el sueño y no podía deshacerme de eso. A Trump le bastan 4 horas y media, de eso hablaba Rubio. Pero cuando no duermes 2 o 3 días por Irán, o por Rusia, o por Ucrania, o por la India, o por la situación en casa, después tienes, conversaciones aburridas. Desafortunadamente, Trump no tiene un doble, pues no lo tiene. Como allá parece que Vladimir Vladimirovich sí tiene, y eso es mucho más inteligente. Porque besar a las niñas pioneras o besar a los bebés en el vientre y saludar con la mano desde la tribuna, eso lo puede hacer tu doble, porque se necesita un símbolo, no a ti. Pues sí. Desafortunadamente para Trump eso es imposible en Estados Unidos. Y por eso él tiene que, y ahí está sentado, naturalmente se quedó dormido. ¿Qué importancia tiene eso? Entonces yo recuerdo cuando no me quedaba dormido, Biden se dormía en cada reunión. Biden no sabía hacia dónde salir del escenario, ninguno. Revistas, radio, televisión y demás en todo el mundo no escribieron sobre eso. Y ahora, ¡oh, qué horror! Pomposo. Rubio dice una cosa, pero en realidad fue Trump quien se quedó dormido. Bueno, se quedó dormido. ¿Y luego qué? Sigamos adelante. Trump volvió a hacer una declaración sobre sus planes de cambiar el régimen en Cuba. Según él, La Habana y la administración se encargarán de eso justo después de que resuelvan el tema de la República Islámica de Irán. Trump señaló que, de regreso, haremos una breve parada para encargarnos de eso. En este contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso de inmediato sanciones a gran escala contra el liderazgo cubano, incluyendo al presidente Díaz-Canelio, a los familiares de Raúl Castro y a Abdullah del Ministerio de Defensa de la isla. El anuncio de un cambio de régimen en Cuba durante el viaje desde Irán. ¿Es esta una estrategia geopolítica real? ¿O es solo una especie de publicidad al estilo vaquero? ¿O no es así? No es otra cosa, es presión. O sea, están ejerciendo presión desde varios lados. Una cosa es que supuestamente, por así decirlo, vamos a desembarcar en la isla, en el camino con todos estos barcos. O sea, ni siquiera tendremos que enviar una expedición especial con solo pasar por ahí.
Eso, y lo segundo es que esto se hizo público recientemente. O sea, creo que para los republicanos fue una noticia y por eso acaban de sacarla. Oye, es una historia totalmente horrible sobre Raúl. Y no es sobre lo que él hacía adentro. Ahí no podemos hacer nada. Que ellos mismos lo juzguen. Que lo juzguen, lo cuelguen o lo descuarticen. No es asunto nuestro. ¿Y qué nos hizo a nosotros? Hubo una historia que cuando, digamos, 4 pilotos que vivían en Florida compraron, bueno, no sé si ellos mismos o consiguieron el dinero, alguien se los dio, varios aviones Cessna. Y volaban de a dos, luego compraron otro más y ya tenían 3 aviones. Y volaban de a dos los 7 días de la semana, como quien dice, por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, sobre aguas neutrales. Bueno, neutrales se llaman las aguas internacionales, sin entrar en las aguas cubanas, ¿verdad? Y observaban si había balsas o botes o algo más, si veían a alguien que intentaba, porque mucha gente moría. Y ellos de inmediato avisaban a las lanchas de la Guardia Costera, y ellos iban y sacaban a la gente de las balsas, de ahí de las balsas. Ellos salvaron a 1,440 personas de esa manera. Y entonces un buen día, cuando esos 3 aviones despegaron y ya no estaban sobre aguas cubanas, y el cielo tampoco era cubano sino internacional, por todos los satélites, por todos los datos, eso se sabe con certeza, bastante profundo. No es como si fueran solo 100 metros, ¿verdad? A kilómetros del mar que pertenece a la frontera, que pertenece a Cuba, despegan cazas cubanos y derriban uno, derriban el segundo, mientras estaban ocupados con esos 2 aviones, 4 personas mueren. Uno, volando a baja altura, se dirige hacia América, por así decirlo, informa a la Guardia Costera. En general, mientras, por así decirlo, derribaban esos 2 aviones. El tercero se fue, y bueno, se fue con esa misma historia. Entonces, después, a través de nuestros espías en Cuba, averiguamos que la orden fue dada específicamente por Raúl Castro. Y eso ahora lo sacaron a la luz. Y eso es la base, sí, empezamos el juicio. El juicio. Le enviamos una citación para que se presente. Él naturalmente no se va a presentar. Será en ausencia. Juicio en ausencia, sí, en ausencia. El tribunal no es reconocido por la persona y habrá juicio. Y parece que lo van a sentenciar a algo. Después lo pondrán en búsqueda internacional. Y después tendremos la oportunidad completa, por así decirlo, de hacer tal vez lo mismo que hicimos con Maduro. Eso, por supuesto, ejerce una presión muy seria sobre la parte cubana, y las negociaciones para entregar Cuba las lleva el nieto de Raúl Castro. También se llama Raúl, le dicen Raulito. O sea, bueno, allá le dicen Raulito, sí, como decimos nosotros. Y Raulito, que ya digamos ha llegado a la edad y que está negociando en nombre de la familia, ¿qué se le permitirá a la familia? Ellos querían el derecho de quedarse ahí y usar el dinero. Nosotros decimos una de dos cosas. Entonces, o les dejamos llevarse su dinero, pero todos se largan al demonio de Cuba, o se quedan, pero les quitamos todas esas propiedades que tienen en el extranjero. De eso se trata la conversación ahora. Ellos se irán de ahí y liberarán Cuba junto con todos los demás comunistas. Y tendrán la oportunidad de llevarse su dinero y usarlo. O digamos, no tendrán esa oportunidad. No está pasando nada más, solo eso. Y sobre esas sanciones que impuso el Ministerio de Finanzas, ¿es capaz alguna sanción del Ministerio de Finanzas de realmente destruir el régimen cubano que ha resistido bajo bloqueo por más de 60 años? Bueno, destruirlo no. Pero entonces descubrimos que de alguna manera todavía logran filtrarse a través de, bueno, el bloqueo, las sanciones y demás. Se impusieron sanciones. Simplemente, bueno, empezó a filtrarse por allá. Lo descubrimos, lo cerramos, eso es, empezó a filtrarse aquí. Lo descubrimos, lo cerramos. Sí, está claro que habrá gente, pero todo el mundo que está bajo sanciones, como Rusia, Irán, todos ahí intentan hacer algo y lo hacen, sí. Porque, bueno, es imposible controlar a todos en todas partes todo el tiempo. Sí, bueno, pues se les ocurrió algo. En un puerto, un barco entra y toma algo de petróleo. Otro, por así decirlo, petrolero llega. Se encuentran en el punto X, transfieren el petróleo y continúan su camino. Y mientras están ahí, apagan los transpondedores. O sea, como que desaparecen de los radares, ¿sí? O sea, se les ocurrió eso. Y también inventaron otras 20 cosas más. Encarecieron. Rusia recibe menos por esto, son como 10 o 15 dólares menos por barril y así sucesivamente. Pero, Irán,
lo mismo. Pero en cuanto se descubre esto, entonces intentamos encubrirlo. Ahí, el único país en el mundo que se adelanta a los ladrones, bandidos, terroristas y demás es Israel, nadie más. Ahí, ellos hacen lo siguiente, pierden juegos, es decir, se toma, por así decirlo, un grupo que intenta e inventa, ¿qué haría yo para...? Se plantea una tarea. Y entonces se hacen juegos, intentan infiltrarse en sus aeropuertos, en esto y en aquello. Es decir, ahí constantemente se piensa activamente en qué podrían hacer los terroristas, bandidos, ladrones y similares. ¿Y cómo podemos nosotros? Y el resto del mundo es reactivo, el resto del mundo es así. ¿Pasó algo? Ah, bueno, ahora vamos a reaccionar a eso. ¿Pasó algo? Ah, ahora vamos a reaccionar a eso. Así que mientras esto siga ocurriendo, mientras, como dicen, no todos en el mundo sean inteligentes, así seguirá ocurriendo. Estados Unidos renunció a los planes de desplegar misiles Tomahawk en Alemania, algo sobre lo que la administración de Biden ya había llegado a un acuerdo con Berlín en 2024. Las fuentes políticas mencionan dos razones. La primera es el temor de la Casa Blanca a las represalias de Moscú y el deseo de evitar una escalada en Europa. Y la segunda razón es mucho más prosaica. A Estados Unidos simplemente se le están acabando los misiles. La guerra con Irán consumió miles de Tomahawk y Patriot en las primeras semanas. Pete Hegseth informó al Congreso que reponer los arsenales tomará meses, incluso años. El canciller alemán Merz confirma que ni siquiera los propios estadounidenses tienen suficientes misiles. Y Berlín busca frenéticamente alternativas europeas que, les recuerdo a nuestros televidentes, no pueden reemplazar completamente las armas estadounidenses. La pregunta es la siguiente. ¿No será que el miedo de Trump, como escribe Política, a una escalada con Moscú es simplemente una forma banal de encubrir la escasez de armas? Y si simplemente se trata de una escasez de armas, ¿cómo planea Estados Unidos contener a China y a Rusia si las reservas de armas de alta precisión estadounidenses están tan agotadas? Bueno, no sabemos qué tan agotadas están. Según lo que informó Hegseth, por ejemplo, es un 50%, ¿verdad? Ah, no sé si es verdad o mentira. Digamos que tomamos lo que él dice como cierto. Ah, la primera afirmación es que Rusia es la razón, o sea, es el miedo, digamos, al posible contraataque de Rusia. Creo que eso es lo que menos le preocupa ahora a los Estados Unidos de América. Y recalco, es lo que menos les preocupa, todo lo demás les preocupa mucho más. Y la segunda razón la mencionaste absolutamente correcto. Empezaron a gastar muchísimo. 2 guerras a las que enviamos armas constantemente. En una participamos, en la otra no participamos, pero enviamos muchísimo. O sea, ahí no importa si nos compran, recibimos dinero por eso, nos prometen que nos van a pagar y ya, nosotros mismos enviamos. No importa, enviamos cierta cantidad y nuestra producción no está orientada a la guerra. La verdad, en 1940, o cuando fue lo de Pearl Harbor, se me salió 42, creo, simplemente se me fue de la cabeza. Ah, antes de Pearl Harbor ni siquiera estábamos orientados a la guerra, pero pasó un año y América empezó a inundar al mundo entero con una enorme cantidad de armas. En general ayudó a Stalin a ganar, ayudó a que Gran Bretaña sobreviviera, ayudó a los europeos que resistían, por así decirlo, a sobrevivir allá y cosas por el estilo. Y además, por así decirlo, derrotó también a Japón, a Rommel y a otros más. Entonces, no quisiéramos repetir ese experimento ahora, porque eso significa trasladar una enorme parte de la industria estadounidense del mercado libre a algo que ahora va a volar, va a explotar y se va a ir. Nos gusta crear bienes que permanezcan, construir casas, construir ferrocarriles, autos, algo más. Y Gran Bretaña, bienes que explotan y desaparecen, bueno, ¿para qué crearlos? Ese tipo de PIB no lo necesitamos. Entonces, una vez más, sobre Rusia creo que realmente no nos importa en absoluto. Se acaban, se están acabando, pero hay otro punto muy importante que, de nuevo, como con la pregunta sobre las Olimpiadas, sobre si esto no es un intento de desviar la atención, ¿verdad? Ah, bueno, señores, pues ya tenemos una doctrina que ya fue anunciada. Entonces es la doctrina Monroe reforzada y modificada que ahora en broma llaman la doctrina Don Donro, por Donaldo. Entonces esta doctrina dice, nosotros dice, pues sí, muy
Nosotros reducimos significativamente, si no es que salimos por completo, nuestra presencia en todo el mundo, excepto en una zona. Entonces Trump la llama a su manera, yo lo diré así, 2.000 millas, hay 2.500, 3.000 kilómetros alrededor de todas las fronteras de los Estados Unidos de América. ¿Qué incluye? Groenlandia. Por un lado, las rutas del norte que pasan cerca de ella. Por otro lado, el Canal de Panamá, el Mar Caribe y cosas por el estilo. O sea, simplemente traza desde los Estados Unidos de América, desde la frontera, ahí 2.000 millas en todas las direcciones, y te darás cuenta más o menos con una diferencia de algunos kilómetros hacia dónde estamos concentrando nuestras tropas, nuestras capacidades. No somos ilimitados. No podemos mantener el equilibrio en todo el planeta, no sé, ¿verdad? Por supuesto, para los países grandes es difícil mantenerlo así durante mucho tiempo. Pero fíjate, cuántos menos conflictos armados hubo en esa época cuando Estados Unidos actuaba como el gendarme internacional, ¿verdad? Iban a diferentes lugares, hacían cosas. No apoyo todo eso, para que quede claro. Eso es, pero sin embargo, ¿cuántos conflictos no ocurrieron porque tenían miedo de que llegaran esos tipos, ya sea de los Boinas Verdes o de algún otro lugar, y empezaran a castigarlos? Como cuando Irán fue hacia Kuwait, porque eso era asunto nuestro, no lo entiendo. Pero por alguna razón fuimos allá y empezamos, no sé, tal vez Kuwait le pagó mucho dinero a nuestros senadores, tal vez fue otra cosa. Se me ocurrieron todo tipo de ideas al respecto. Entonces, por alguna razón empezamos a organizar una operación enorme allá, con muchísimo dinero y todo eso, para proteger a Kuwait de Irán. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué Estados Unidos de América tiene que proteger a Kuwait de Irán? Sí, entiendo, hacer las paces ahí, sí, como hizo Trump con India, Pakistán, Tailandia y Camboya y muchos otros más. Ah, Armenia, Azerbaiyán, por ejemplo, sí. ¿Y para qué meternos ahí con nuestros soldados, con nuestro dinero? Mejor que ellos nos paguen para que les organicemos negociaciones de paz. Sí, en África, por ejemplo, sí. Digamos, ¿quién está ahí? Congo, Congos, Dios mío, se me olvidó, ¿cómo es que no me acuerdo cómo se llama ese país? Eso. ¿Y cuánta gente mataron ahí? En 6 años mataron a 30 millones de personas. Nosotros tomamos ese asunto y lo detuvimos. Eso de detenerlo, lo entiendo. Pero mandar tropas allá, bueno, ¿por qué? ¿De verdad hay que mandar tropas? Somos los policías del mundo. Ya estamos hartos de eso. No podemos. Ya tenemos 30 billones de deuda, de los cuales al menos la mitad es porque nos dedicamos a proteger medio mundo. Es medio mundo. No lo digo solo porque sí, puedo demostrarlo con cifras. ¿Cuánto dinero ha gastado Estados Unidos para que haya menos guerras en el mundo? O la idea tonta de ponerse a averiguar quién tiene razón y quién no y ayudar al que tiene razón. Bueno, nos pueden decir que averigüemos quién nos conviene y quién no. Bueno, está bien, quién nos conviene y quién no nos conviene. Involucrarnos ahí y ayudar a quien nos conviene. Ya no hace falta eso, basta. Queremos salir de ahí. Y más aún Europa, 550 millones de personas, nosotros 350. ¿Por qué tenemos que protegerlos? ¿Por qué tenemos que proteger? En Ucrania fue necesario, reunió tropas, no lo hacía ahí desde 1990 hasta 2022, pero luego, cuando fue necesario, se reunió, empezó a defenderse y con la ayuda de armas extranjeras, bueno, ahí ya en parte se defiende con las suyas. ¿Por qué Europa no puede hacer lo mismo? Francia, Alemania, grandes imperios en su momento. ¿Qué, en 2 o 3 generaciones dejaron de ser grandes imperios? Sí, muchachos, váyanse al diablo. Además, siempre están diciendo cosas malas de nosotros y no nos ayudan cuando lo necesitamos. No están obligados a ayudar. No, y nosotros tampoco estamos obligados. Así que no estamos obligados. No vamos a poner ni cañones ni misiles en Alemania y vamos a sacar a los soldados de ahí, poco a poco. Poco a poco. No, eso es de aquí. Tenemos que proteger nuestros propios barcos que pasan por todos esos Bósforos y Dardanelos. Ahora no hablo del Bósforo y los Dardanelos, ahí está Turquía que se encarga bien de proteger todo eso. Por eso es un cálculo normal de un empresario normal. Gastamos muchísimo dinero y no recibimos nada a cambio. Y luego todavía se ríen de nosotros y se burlan mientras ellos mismos engordan. Sí, engordan, si al menos esos idiotas sintieran lástima, pero ni eso solo engordan. Como en California, no importa cuánto des, todo se lo tragan los funcionarios, todo se lo tragan los funcionarios. Que Europa, que California es lo mismo, así es. Eso es todo. Bueno, León, aquí probablemente deberíamos recordar por qué Europa se encuentra ahora precisamente en esta situación. Porque durante décadas precisamente Estados Unidos cultivó esta historia del policía mundial. Durante décadas Estados Unidos de hecho no permitió que Europa se armara de manera independiente.
Recordamos cómo en su momento Estados Unidos prohibió el desarrollo de armas nucleares. Por ejemplo, a Francia le costó mucho trabajo desarrollarlas. Es decir, Estados Unidos prácticamente tomó esos mecanismos de influencia sobre la defensa y ellos mismos se encargaron de la protección de Europa. Y ahora, cuando Europa se ha vuelto tan perezosa porque tenía ese escudo, es comprensible que esté completamente desconcertada. Bueno, es una excelente pregunta, de verdad. Muchas gracias. Vamos a dividirlo. Decíamos, no desarrollemos armas nucleares, porque mientras más haya en el mundo, peor será. Eso es lo único. Nunca les dijimos a los países de la OTAN que no se armen. Nunca. Entonces todos firmamos entre nosotros que cada uno gastaría el 2% del PIB en armamento. Entonces, quien quiera gastar más, gasta más. Nosotros gastábamos entre 3.5 y 4% de nuestro enorme PIB porque creíamos que era necesario gastar más. Pero los países de la OTAN debían mantenerse en el 2%. Cuando Trump empezó a revisar esto, resultó que había, según yo, 2 o 3 países que estaban cerca de ese 1,5%. Los demás estaban alrededor de 1 o menos. O sea, nunca les dijimos que no se armaran, siempre les dijimos que se armaran. Ahora les daremos un paraguas nuclear y con eso será suficiente para ustedes. Y todo lo demás, por favor, muchachos, las guerras convencionales las tienen que librar ustedes mismos. O sea, siempre separamos completamente esas dos cuestiones. Me gustaría mucho que, como se dice en su pregunta también, no quiero decir que no deban preguntar, sino que en su pregunta la gente entienda que son dos cosas diferentes. Una cosa es el paraguas nuclear. No vamos a desarrollarlo más allá de lo necesario. Por cierto, Estados Unidos cometió un error, lo que se llama, digamos, el llamado átomo pacífico. Estados Unidos le tuvo miedo al átomo en general, así que dijeron, está bien, ya lo tenemos muchos, vamos a desarrollarlo, pero el átomo pacífico no lo vamos a desarrollar porque se le puede disparar, explotar, atacar y demás. Bueno, y así sucesivamente. Francia, por cierto, dijo que no y lo desarrolló. Y por eso, en mi opinión, una parte significativa de la energía eléctrica. Me parece que, si no me equivoco, la energía francesa proviene justamente de pequeñas, las llamadas plantas nucleares bien protegidas. Eso es, ahora la situación actual. Esposo y esposa. ¿Han vivido ahí durante 20 años? Sí. El esposo trabaja y la esposa se encarga de la casa, sí. Si ella se encarga de la casa es para el bienestar del hogar. Por eso cuando ellos se divorcian, si él dice, me llevo todo lo que gané, eso no está bien ni es justo. Entonces tenían una división de responsabilidades. Tú traes el dinero y ella cuida la casa, se encarga de ella y todo eso. Por eso aquí debe haber, digamos, una división de ese dinero que él ganó, pero que en realidad ganaron juntos, porque ella se encargaba de la retaguardia. Y por otro lado, digamos, hay que ir llevándola poco a poco a que de alguna manera empiece a cuidar de sí misma y no solo viva del dinero de él. Ahora este es un proceso, sí. Lo mismo sucede con los países. No le decimos a Europa, nos vamos mañana. No, decimos, muchachos, vamos a ir quitando la protección y ustedes vayan fortaleciendo la suya. Les propusimos, y ahora estarán de acuerdo, en que debido a la situación con Rusia y China, hay que pagar el 5% del PIB. No pagamos 2 y lo llevamos a una situación en la que ahora hay que pagar 5. Ellos dicen, tal vez en 2047 lleguemos a eso. O sea, todos estuvieron de acuerdo. Y hasta ahora, para ser honesto, aparte de Polonia y alguien más, ahora no recuerdo quién, tal vez Hungría, nadie ha llegado ni siquiera al 4. O sea, en otras palabras, Europa dijo, está claro, dijo, no necesariamente será así, pero está claro, nosotros nos vamos a armar y ustedes se van retirando poco a poco, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a estar, ustedes se van retirando poco a poco y nosotros llenamos con nuestras armas, nuestro conocimiento, etcétera, y ahora veremos, nosotros sí nos vamos a ir, pero ¿lo hará Europa o dirá algo Europa? En general, en tiempos de Stalin decían, entonces mejor ser rojo que estar muerto, que traducido al ruso significa mejor que nos conquisten los rojos a que todos muramos. O sea, no nos vamos a defender de los rojos. Eso lo decía la inteligencia. ¿Y qué dice la inteligencia? Luego viene la ola sin protección. El pueblo en realidad no decide nada, solo deciden los que están cerca del poder. Y cerca del poder está la llamada pseudoélite ilustrada, ¿no? Yo los llamaba inteligencia porque la gente entendía de quién hablaba, pero en realidad son la clase educada. Así que ellos, los que están cerca del poder, son los que deciden. Ellos decidieron, me da igual, voy a vivir bien, viviré bajo el comunismo o el socialismo o lo que sea, pero al menos no moriré, porque si nos peleamos, si resistimos a Stalin, entonces moriré.
Mejor rojo que muerto. Si Europa decide así, adelante, señores, hablarán aunque sea chino o cualquier otro idioma. Ucrania, por cierto, demuestra que no quiere, ¿verdad? No quiere hablar otro idioma, dice Ucrania, en todos los sentidos de la palabra. Por eso no creo que haya algo tan deshonesto. León. Por cierto, para ser justos, vale la pena recordar que justamente hoy Lituania anunció oficialmente que aumentará su gasto en defensa a un récord de 5 enteros y 5.38 del PIB, y se convierte en el primer país en la historia de la OTAN que supera la marca del 5% en la financiación del sector de defensa. ¿Quién lo hubiera pensado? Es precisamente Lituania. Lituania, ya entendí, recuerdo que alguien más recordaba, que alguien ni siquiera recordaba quién. Sí, Lituania. Bien por los lituanos, pero ellos tienen, digamos, un interés propio, un interés personal. Ellos entienden que Rusia puede no atacarlos, ¿no? Sino hacer algo completamente diferente, hacer lo mismo que empezó a hacerse en Ucrania. Sí, infiltrar gente ahí, en Lituania es más difícil, en Letonia es más fácil. Entonces estuve ahí, en ambos lugares, hace poco, sí, y según los ánimos de los rusos, de la población de habla rusa en la liga, está claro que ellos pueden organizar fácilmente revueltas internas y todo tipo de disturbios para destituir rápidamente al gobierno. Al día siguiente, pedirle a Putin que entre. Putin está listo para esto de inmediato y entra. Y luego dice, bueno, ellos mismos hicieron todo esto, no fui yo, ¿verdad? No es la OTAN, no es un golpe contra la OTAN. Es una solicitud de los líderes del país para protegerlos de, bueno, y cosas por el estilo. Así es en Letonia, sí, en Lituania. Todo puede ser, pero tal vez simplemente no quieren que a nadie se le ocurra algo así. Al final nos armamos no para pelear muy seguido, sino para que nadie quiera venir a pelear con nosotros. Bueno, continuando con este tema, el periódico alemán Welt publica una información interna según la cual Estados Unidos entregó a la OTAN una lista oficial del equipo militar que ya no tiene intención de proporcionar a la alianza en el marco del sistema de respuesta rápida en la frontera con Rusia. Washington reduce radicalmente su presencia en Europa, retira la mitad de los cruceros y destructores, un tercio de los cazas F-16, parte de los F-15E y reduce los aviones cisterna, excluyendo completamente de los planes de la OTAN todos sus aviones cisterna más modernos, así como todos los aviones de reconocimiento y drones. Es decir, al ver esta, llamémosla así, lista negra para la OTAN, podemos decir que de hecho Estados Unidos está comenzando a dar pasos reales para retirarse de sus compromisos de defensa de Europa. Compromisos de defensa de Europa. Bueno, En algún momento así se llamaba. puede que así se llamara, pero tenemos compromisos mutuos entre nosotros. Y en ningún lado dice que debamos hacerlo solos. Y suena más o menos así. Tú tienes la obligación de protegerme. Ya está, entonces yo ya no voy a cuidar mi casa porque me voy a dormir y tú tienes la obligación de protegerme. Nunca en la vida ha sido así. Si ustedes cumplen con sus obligaciones, nosotros también cumplimos con las nuestras. Tenemos un paraguas nuclear y lo mantenemos. Si los atacan con armas nucleares, nosotros responderemos con armas nucleares. Todos saben que no se puede atacarles con armas nucleares porque Estados Unidos responderá. ¿Y qué otra cosa está pasando allá? Bueno, ya tienen 550 millones de personas. ¿Por qué no pueden fabricar sus propios tanques? ¿Por qué no pueden fabricar sus propios misiles? ¿Por qué no pueden fabricar sus propios submarinos? ¿Quieren que les enseñemos? Bueno, las tonterías ya las saben hacer, ¿verdad? Podemos enseñarles si es necesario, por favor. Y para que mantengamos a tanta gente en el extranjero. Bueno, en algún momento ya es suficiente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho tiempo. Pronto la Organización de las Naciones Unidas va a explotar y terminará esa que fue construida sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, así como sobre las ruinas de la Primera se construyó la Sociedad de Naciones y también terminó, ¿verdad? Esto también terminará. Bueno, eso es todo, muchachos. Viene otro orden, llega otro orden, tenemos otras prioridades. Inglaterra, que no dejó entrar a 2 blogueros estadounidenses porque iban a presentarse en un festival allá, esos 2 blogueros, ¿verdad? Ayer les cancelaron las visas de entrada porque hablaban positivamente sobre la guerra en Irán. ¿Qué? O sea, Inglaterra, donde en Hyde Park uno podía salir, subirse a un banquito y gritar, abajo la reina, abajo el poder, abajo Gran Bretaña.
Y hoy la policía te protegía de quien pudiera lanzarte una piedra o algo más. Y esa misma Inglaterra que dejó ir a Britanoff, Marx y Lenin. ¿Ven? Ahí Marx vivió la mayor parte de su vida. Escribió El Capital sentado en Londres, ¿sí? Nadie lo molestó. Y de repente Inglaterra llegó al punto de que ya no deja entrar ni a los estadounidenses. Personas que tienen una opinión diferente sobre algún tema, sobre el cual ustedes no quieren que esa opinión llegue a la gente, porque ellos podrían explicar ese punto de vista. Maldita sea, ¿qué clase de socios son esos? Ellos son nuestros enemigos, no socios. Bueno, enemigos tal vez sí hay, son nuestros oponentes. Sí, enemigos es otra cosa, ¿verdad? Mira, no queremos el socialismo, no queremos la falta de libertad, no queremos ir a donde ustedes van, no queremos eso, amigos. ¿Por qué tendríamos que protegerlos de unos desgraciados exactamente iguales que ustedes? Como Putin, solo 2 pasos adelante. No solo lo prohibió allá, también mataba. Allá, digamos, hacía explotar cosas, mataba, manipulaba. Nosotros también hacíamos explotar cosas, por cierto, matábamos, manipulábamos, pero menos, con timidez, con timidez. ¿Por qué? ¿Qué relación tenemos con esa Inglaterra? Teníamos relación con la Inglaterra en la que se escribió la Carta Magna. Hicimos que nuestra ley dependiera de la británica. Nuestra ley está basada en la de los británicos. Nuestros Estados Unidos de América, el gran libro que creó los Estados Unidos de América, Common Sense, Sentido Común de Thomas Paine, fue escrito aquí, en América, pero para los británicos él vino aquí, lo escribió en Boston, y por eso cambiaron, por ese libro. Así como Marx tuvo una influencia enorme en lo que sucedió después principalmente en Europa del Este, de la misma manera el libro de Paine tuvo esa misma influencia en América. Y de Inglaterra en general, de Gran Bretaña. ¿Qué clase de aliados son ustedes para nosotros al diablo y a las abuelas? No queremos sentarnos en el mismo campo, disculpen. Lo mismo pasa con ustedes. Por eso no, estábamos absolutamente sorprendidos de que España nos obligara a pagar muchísimo dinero. Por los aviones, transporte y demás, no se podía aterrizar. No se podía volar sobre España, porque ellos estaban en contra. ¿Sí? ¿Y no estás en contra cuando constantemente lanzan cohetes hacia Israel? ¿No estás en contra de que allá exploten casas? ¿No estás en contra de que ya van cuántos, 70, casi 78 años? Sí, hay guerra todos los días. Eso no te molesta. Para ti está bien. Votas en contra de Israel. Ah, disculpa. Y ahora estás en contra de Estados Unidos, que te ha dado mucho, que te protege. Por favor, chicos, ya basta. En serio, ya basta. Fuimos sus protectores. Sí, somos culpables de no haberlos obligado a cumplir con sus obligaciones. Ay, ay, qué culpa. Por eso somos culpables. Bueno, ya basta, eso es todo. Dejamos de hacerlo. Nos vamos. Nos vamos. ¿Es verdad? Hablamos de esto todos los días desde hace un año, creo yo. ¿Sí? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Acostúmbrense a esto, por favor. Nos vamos. Ah, ¿no le parece, León, que un paso así de Estados Unidos, por ejemplo, el mismo Putin, podría interpretarlo como una invitación para poner a prueba las fronteras de la OTAN? Ah, ahora ya no tienen el paraguas estadounidense, no tienen la cuenta pagada por Estados Unidos. Voy a intentar ir a Europa. Muy buena idea. Él intentará entrar a Europa. No puede pasar ni una tercera parte, 20% de Ucrania, y no puede pasar. Igual que Europa. Al diablo con él. ¿De qué están hablando? Bueno, yo creo que al menos para alguna operación en los países bálticos, Rusia sí es capaz. Bueno, justo acabamos de discutirlo contigo. Si hablamos prácticamente, digamos, de una defensa engañosamente rota, sí, fácilmente. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con esto? ¿Y qué Estados Unidos la defendería si en Letonia, por ejemplo, cambiara el gobierno votara y pidiera a Rusia que enviara tropas para hacer algo allí? ¿Qué, nosotros iríamos a defender esa Letonia o qué? Jamás en la vida. Entonces, ¿de qué protección estamos hablando? No entiendo, de verdad no entiendo la pregunta. La pregunta. Bueno, la cuestión es que considerando la retirada de armamento estadounidense, la retirada de militares estadounidenses de Europa, justamente se escuchan voces diciendo que esto podría ser una especie de invitación para Putin. ¿Una invitación a qué? A la agresión, a la agresión. ¿Agresión física? ¿Meter tanques o qué? ¿Misiles, tanques? ¿Eso es lo que quiere decir? Solo explíqueme, con gusto le responderé lo que sé. Y eso también, pero entendemos que la directa agresión con
armas convencionales, ahora difícilmente funcionará, pero lo más probable es que sea una guerra híbrida utilizando varios métodos para llevarla a cabo. Por favor, explíqueme, no entiendo la palabra híbrida. Híbrida para mí, sí, claro, ¿que les vamos a ganar a sombrerazos o qué? ¿Habrá tanques participando ahí o no en esta guerra híbrida? Bueno, creo que de alguna manera probablemente sí, porque, por ejemplo, Ucrania aprendió a destruir tanques, pero Europa no tiene ni las habilidades ni la cantidad necesaria de drones, por ejemplo, para destruir vehículos blindados. Y dígame, por favor, hace un año cuando lo anunciamos, Europa pudo empezar a construir drones con la ayuda de especialistas ucranianos. Europa, 550 millones de personas, ¿pudo empezar a construir drones o no? Definitivamente pudo. Bueno, entonces, ¿por qué no los construye? Bueno, es como Ucrania desde 1990 hasta 2022 no hizo nada para protegerse. ¿Por qué? Y tenemos el memorándum de Budapest. ¿Y qué dice ahí? ¿Alguien lo revisó? No. Ahí dice que nos van a proteger, pero en realidad dice algo muy simple. Dice que si alguien los ataca, vamos a ir a quejarnos a la ONU. Y ya, eso es todo, no dice nada más. Bueno, por ejemplo, hay muchas palabras bonitas sobre cómo Ucrania quería entregar esas armas a alguien, se estaban deteriorando, puedo asegurarlo, y otras cosas así. Estados Unidos y Europa se preocuparon de que empezaran a venderlas a los bandidos, a los criminales. Con bandidos me refiero a todos esos terroristas. Y dijeron, escuchen, mejor entréguenselo a quien ya tiene mucho de eso, ¿sí? Y nosotros, por eso, no sé, les mandaremos algún regalito personalmente a Kuchma o a Shmihal, aunque yo no estuve presente en eso, ¿sí? Algo así estaba pasando ahí. Bueno, y Kuchma, obviamente, Kuchma dijo, ¿saben qué? Hagamos esto, vamos a engañar a mi pueblo ucraniano y diremos que todo está bien. Ellos son tontos, no van a revisar lo que está escrito ahí. Entonces, ¿qué hago? Salgo y digo, listo, Estados Unidos nos va a proteger y también Inglaterra, ¿no? Y todos me van a creer sin revisar los documentos, así es como va a pasar. Eso es. Y las armas, todo eso lo voy a entregar, todo lo entregaron, ellos lo entregaron todo. De paso voy a vender unos cuantos misiles de largo alcance a Irán. ¿Y para qué Irán los entregó? Para disparar a Israel. Oh, eso sí que es algo bueno. Vendieron 12 misiles de largo alcance de hasta 3.000 kilómetros. También enviaron a sus científicos a Irán. Hay pruebas de que ayudan a Irán a desarrollar armas nucleares. ¿Qué misiles vendieron? Vendieron misiles que pueden llevar ojivas, incluso nucleares. O sea, Irán pidió específicamente ese tipo de misiles y esos fueron los que vendieron. Y ahora Irán tiene para 12 misiles exactamente 12. ¿Por qué? Es raro, ¿verdad? Tiene 12 misiles que pueden volar 3.000 kilómetros hasta Tel Aviv, Jerusalén o cualquier base estadounidense, ¿verdad? Y para esos 12 misiles tienen uranio enriquecido hasta el 60%, y algunos dicen que ya hasta el 70 o 75%. Justo para esos 12 misiles, muchas gracias. Eso es. Entonces, ¿por qué deberíamos proteger a personas que hacen eso? No entiendo por qué deberíamos tirar nuestro dinero. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos de que Europa no tenga ni un solo batallón? ¿Cómo que no? Ustedes, europeos, nos han estado mintiendo todo el tiempo, diciendo que todo está bien, que tienen una defensa increíble. Entonces, lo que necesitan es que también estén los estadounidenses, ¿verdad? Bueno, adelante, muchachos, tienen un año desde que lo dijimos. Nos vamos, un año, nos vamos. ¿Y ustedes hicieron algo? No, dicen que Estados Unidos es malo porque se va. Nos vamos, muchachos, ¿entienden, verdad? Se van, llevamos un año diciendo esto, nos vamos. Gracias. El tiempo al aire se está acabando. Me gustaría discutir otra noticia antes de terminar. El presidente de Finlandia, Stubb, hizo una propuesta que, en mi opinión, es bastante sensacional y paradójica. Y él declaró que cree que ha llegado el momento de expandir la Unión Europea a aproximadamente 40 países y convertirla en un poderoso actor global que no dependa de Washington. Y en la lista de posibles miembros de la Unión Europea, el presidente finlandés incluyó no solo al Reino Unido, Turquía, Noruega, Islandia, sino también a Canadá. Él declaró que es mejor ser miembro de la Unión Europea que otro estado más de Estados Unidos. Así es la declaración. Es como una bofetada dirigida a la administración de Trump que está enfocada en Europa por parte de los europeos. ¿Qué quiso mostrar el presidente finlandés con esto? Continuará. Él quería mostrar, sí, a su público interno qué tan fuerte es, como dicen los georgianos, un verdadero hombre. En español significa que es un héroe de combate.
La mayoría son como Tarzán, se golpean el pecho y dicen, bueno, vamos a repasar su declaración en serio, ¿de acuerdo? ¿En serio? Aceptemos a 40 países en la Unión Europea. ¿Quién va a ir con ustedes? Chicos, ¿qué les pasa? Solo van aquellos que no tienen dinero. Porque la Unión Europea, por alguna razón, Ucrania sueña con entrar en la Unión Europea sin entender en absoluto lo que va a pasar allí. La Unión Europea es una auténtica Unión Soviética hecha bajo el siguiente principio. Entonces, el chasis se produce allá, el motor se produce aquí, las alas se producen aquí y todo se ensambla en un cuarto lugar. ¿Para qué? Porque en diferentes países para que no se pueda desmoronar. Al mismo tiempo, lo segundo es que todo esto se produce en aquellos países en los que nosotros, los que creamos la Unión Europea, dijimos que se produjera. Es decir, en Alemania, Francia, Italia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en cuanto te unes a la Unión Europea, firmas un documento en el que aceptas no competir con los países líderes de la Unión Europea. O sea, si produces lo mismo y compites con lo que se produce en Alemania, entonces tienes que cerrar eso. ¿Por qué harías eso? Sí, eso es una tontería, ¿verdad? Pero te dicen, en tu país daremos 20.000 millones y a ti personalmente 200 millones. Y tú firmas eso y le cuentas a la gente, vamos a recibir 20.000 millones, eso nos va a alcanzar para construir escuelas para los niños y demás. Pasan 10 años, resulta que tienes desempleo, que tus hijos se van al extranjero, a la Unión Europea, que ahora pueden ir a trabajar allá sin problema. Se olvidan de sus padres, porque bueno, ya trabajaron, ya compraron departamentos, ya se casaron allá y cosas así, y no regresan. Y entonces la Unión Europea viene y les dice, ¿quieren otros 30.000 millones? ¿Sí? Claro que queremos, ¿sí? Ahora acepten a los negros y musulmanes. Bueno, no queremos. Pues si no quieren, entonces no se puede. Pero ustedes mismos nos llevaron a esto. ¿Y qué hacer? Sí, nos llevaron. Pero ustedes como adultos no debieron firmar esto si eran tan inteligentes. Pero la buena noticia, otros 200 millones directamente a su bolsillo. Eso es. Todo esto es la Unión Europea. La Unión Europea, yo lo vi en Lituania, yo lo vi en Letonia, yo lo vi en otros países que se unieron allí. Porque la Unión Europea solo puede aceptar solo a países pobres y desgraciados. Que ahora por una limosna, bueno, es como, ya sabes, poner a la gente digamos, una limosna del gobierno, ¿verdad? Ellos están ahí sentados, tienen miedo de perderla, no se mueven para nada, porque, bueno, si hago algo me la van a quitar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y si no hacen nada, el desempleo seguirá aumentando más y más. Y la llegada de musulmanes y personas de raza negra continuará. Así que es una especie de espiral en la que yo no metería a ningún país. Así que, más o menos, los países con presupuestos decentes y buenas oportunidades nunca en la vida se meterían en esa locura. Por eso, di lo que quieras. ¿A quién le importa? León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo a nuestros espectadores que estuvimos en contacto con el politólogo y activista social León Weinstein. A ustedes, queridos espectadores, también muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. Cuídense, cuiden a sus seres queridos. Nos vemos. Adiós.